Entonces, una vez que tenemos completa la vuelta número 15, el dibujo este del canesú ya no lo vamos a realizar más. Yo tengo ya a esta altura 20 centímetros. Entonces, de aquí en más vamos a construir los talles más pequeños, ¿sí? O sea, de aquí va a surgir el talle más pequeño y los que necesitan talles más grandes, a partir de ahora van a ir trabajando derecho en vueltas de puntos altos con la misma secuencia de aumentos que venimos realizando en las vueltas de puntos altos, o sea que si colocáramos una vuelta de aumentos aquí, haríamos nuestro aumento en el 10º punto, ¿sí? Eso nos va a dar 20 aumentos, ¿sí? Por cada vuelta de puntos altos que hagamos, hasta obtener la altura, ¿sí? Que cada una necesita de canesú y el ancho. En las vueltas del revés vamos a trabajar puntos altos cruzados, que ahora luego les muestro cómo lo realizamos. Va a ser solamente un punto por cada punto que tengamos de la vuelta anterior donde estemos realizando los aumentos. ¿Por qué vamos a trabajar derecho y revés? Porque es para que a partir de ahora, cuando trabajemos el torso, no se nos revire la costura así y que el tejido quede recto. Entonces, yo acá, con los 200 puntos que tengo, ya separo 60 para el frente, 60 para la espalda y 40 para cada manga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los talles más chiquitos le van a colocar 6 cadenas en el bajo manga, ¿sí? Hasta el L más o menos. Un XL y un doble XL pueden ser 8 y el triple XL 10. Todo esto es estimativo aproximado, ¿sí? Son sugerencias, cada una se lo va a probar y lo va a adaptar a su cuerpo. Entonces, yo como le voy a hacer en la parte aquí de la espalda vueltas acortadas, ¿sí? Voy a trabajar un punto por cada punto, ¿sí? Solamente en la espalda, puntos altos de ida, puntos cruzados en la vuelta, así a lo largo de 5 hileras aproximadamente. Entonces, eso lo que va a lograr es que el cuello en la parte frontal baje de esta forma, ¿sí? Recién una vez que tenga completas las vueltas esas que le voy a realizar en la espalda, me paso al frente uno y sigo tejiendo derecho y revés uniendo aquí en uno de los laterales. Entonces, esas vueltas acortadas, ¿sí? Que tengo aquí en la espalda, cuando yo luego levanto la manga en esta parte de aquí, también esos puntos me van a sumar para la manga. Entonces no le voy a colocar, en este caso yo, mis cadenitas bajo manga, bajo sisa, ¿sí? Esas 6 cadenas voy a tomar como si las tuviera, ¿sí? Porque las voy a levantar de esas vueltas acortadas en la parte de la manga. Pero ¿qué pasa? Las voy a tener para la manga, pero no las voy a tener para el torso. Entonces, para compensar eso, ¿sí? Lo que voy a hacer cuando hago las vueltas acortadas es en las vueltas de puntos altos, en el primer punto y en el último punto voy a colocar 2 puntos altos, ¿sí? De esa manera voy a tener esos 6 cadenitas o 6 puntos que necesito para mi torso, ¿sí? Sin agregárselos en demasía a la manga, porque si no la manga me va a quedar gigante, porque voy a tener los puntos que ya le corresponden, más los puntos que voy a tener que levantar de las vueltas acortadas, más las 6 cadenas, la manga va a quedar gigante en proporción al cuerpo, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Entonces, arrancamos, estoy en la parte de la espalda, que es donde voy a dejar la unión, ¿sí? Esto es opcional, la que quiere lo realiza y la que no, no. Entonces, realizo mi falso punto alto ahí en el primer punto. Y aquí mismo, en ese mismo punto, agrego un punto alto. Ahora simplemente voy a trabajar un punto alto por cada punto que me corresponde a la espalda, que en este caso son 60 puntos. Y cuando llego al final, al punto donde iría mi punto número 60, ahí voy a colocar
2 puntos altos antes de girar mi tejido, ¿sí? La que no quiere realizar este procedimiento, una vez obtenido la altura de canesú que necesitan, si las necesitan, le colocan las cadenitas bajo manga y luego unen, ¿sí? Y trabajamos de manera tubular o circular, pero de derecho y revés, tanto en la manga como en el torso, ¿sí? Ahora, cada una, por supuesto que estos puntos los pueden variar. Yo le voy a colocar el punto alto cruzado para darle textura, pero la que no quiera hacer eso puede trabajar directamente en puntos altos de ida y de vuelta, no hay ningún problema. Todo esto son sugerencias. De esta manera voy a ir trabajando ahora toda la espalda hasta llegar aquí. Cuando llego aquí coloco 2 puntos altos, levanto mis cadenitas y giro el tejido y trabajo del revés. Completamos. Bueno, acá ya llegué entonces al último punto de la parte de la espalda y aquí voy a colocar mis 2 puntos altos. Ahí. Entonces tengo 2 al inicio, ¿sí? Y 2 al final. Entonces, en vez de 60 ahora en la espalda ya tengo 62 puntos, ¿sí? Vamos a girar el tejido y vamos a empezar a trabajar los puntos altos cruzados. Entonces, voy a estirar un poquito mi cadenita, mi cadenita o mi hebra y me voy a introducir acá en el último punto de esta forma. Tomo hebra ahí, saco por 1, saco por 2. Y ahora vamos a trabajar de la siguiente manera los puntos altos cruzados. Tomamos hebra y simplemente saltamos el que sigue, nos vamos al próximo y ahí vamos a introducir nuestro punto alto. Tomamos hebra nuevamente y volvemos para atrás y nos introducimos en el punto que dejamos libre. O sea que los estamos colocando como si fuera en cruz, o sea, una X. ¿Sí? Esto es muy fácil, muy sencillo. Queda bonito y le da una textura interesante. De esta forma vamos a trabajar todas nuestras vueltas del revés, ¿sí? Colocando un punto por cada punto. Completamos. Bueno, acá ya completé entonces mis vueltas acortadas, ¿sí? Entonces, donde me arranca la parte de la espalda como referencia, mide aproximadamente 39 centímetros. Y cuando finalizo aquí las vueltas acortadas con los aumentos, ¿sí? Que digamos están reemplazando mis cadenitas en este caso, por eso se los hice, me mide aproximadamente 44 centímetros. Ahora, para unir la parte de la espalda, ¿sí? Tomamos hebra y aquí ya marqué el punto que me corresponde para la manguita. Me voy a introducir acá en el punto que me corresponde para el frente y en el primer punto voy a colocar 2 puntos altos y luego sigo colocando simplemente un punto alto por cada punto que tengamos, ¿sí? Hasta llegar al último punto. Cuando llegamos al último punto del frente, también vamos a colocar 2 puntos altos en el último punto y recién después unimos con un punto deslizado a la parte de la espalda. Esos 2 puntos lo que van a lograr es que nos queden con la sumatoria de los puntos de la espalda, que ahora con esos 6 puntos que le hicimos de aumento en total, ¿sí? En la espalda tenemos 66 y con estos 2 puntos que le vamos a colocar en el frente vamos a tener 62 puntos. O sea que en total nos van a sumar 128 puntos para que cuando lo dividamos nos queden como si fueran 64 para la espalda y 64 para el frente
entonces nos queda un número par, ¿sí? Porque es lo que necesitamos para el punto cruzado que estamos trabajando. Bueno, acá llegué al otro lado, ¿sí? Del frente, le coloqué ahí los dos puntos altos al último, o sea que tengo en el frente 62 puntos. Cuando unimos acá con un punto deslizado el primer punto de la espalda, lo que vamos a hacer es trasladarnos, ¿sí?, al próximo punto para quedar ubicadas en el centro, porque como atrás tenemos 66, ¿sí?, y acá tenemos 62, entonces nos tienen que quedar como si fueran 64 en el frente y en la espalda respectivamente. Entonces, ¿para qué? Para que a partir de aquí empezar a hacer la unión en la parte central de nuestro suétercito, ¿sí? Entonces, 62, 63 y acá estoy en el punto 64, ¿sí? Entonces, giramos nuestro tejido de esta manera y ahora vamos a trabajar simplemente los puntos altos cruzados o en cruz, como le quieran llamar, ¿sí? Me voy a ir me introduzco acá al punto, ahí, y vuelvo para atrás, ¿sí?, al anterior, y ahí coloco mi punto cruzado, de esta forma. Luego cuando lo enganchamos acá al final se acomoda para que no nos quede raro. Y ahora me voy, salto uno de base, me voy al siguiente y ahora vuelvo para atrás y coloco mi punto cruzado ahí, ¿sí? De esta forma ya luego vamos a ir completando toda la vuelta. A partir de ahora continuamos trabajando independientemente del tamaño que estén haciendo, pero ven que ahora cuando apoyamos el tejido de esta forma, como me corrí esos dos puntos, ven que acá tengo el piquito, ¿sí?, que ahí voy a hacer la unión, entonces me queda en el centro del tejido, ¿sí? De esta forma. Continuamos trabajando, revés, derecho, hasta llegar a la parte donde vamos a ir colocando los aumentos que se los voy a mostrar luego. Acá les voy a mostrar cómo vamos a realizar los aumentos de los laterales. Vamos a colocar un marcador entre los dos puntos, ¿sí?, en el espacio central de los dos puntos, uno de la espalda y uno del frente, vamos a ubicar un marcador. Lo mismo del otro lado, ¿sí? Entonces tenemos 64 aquí y 64 en el frente. Cuando más o menos hayamos tejido 4 centímetros aproximadamente, ¿sí?, vamos a realizar el primer aumento en una vuelta de puntos altos, o sea que es vuelta del derecho. Entonces estamos aquí y vamos a hacer los aumentos, los vamos a trabajar. Vamos a tener dos puntos centrales, ¿sí? Vamos a tener, donde tenemos el marcador, vamos a tener un punto a un lado del marcador que va a ser un punto central y otro punto que pertenece al frente y que va a ser el otro punto central. Esos dos puntos centrales los vamos a dejar libres, o sea, no los vamos a tocar. Van a ser nuestra guía, ¿sí? Ahora, el punto que le sigue hacia la derecha, o sea que lo va a ser el último punto cuando demos toda la vuelta, el anteúltimo, aquí vamos a colocar dos puntos altos. Y ahora, luego de que hacemos el primer punto, que levantamos aquí la primera cadenita que corresponde al primer punto, en el segundo punto, de la misma manera, de forma simétrica, digamos, aquí vamos a colocar dos puntos altos. Y lo mismo vamos a repetir del otro lado en la otra sisa o en el otro bajo manga. Entonces, si este es mi marcador, ¿sí?, estos son mis dos puntos centrales, entonces voy a colocar dos puntos altos aquí
y 2 puntos altos en este punto de aquí, ¿sí? De esta forma. Entonces vamos a tener 2 puntos más acá y 2 puntos más acá. En total van a ser 4 puntos de aumento cuando hagamos el aumento aquí en el cuerpo. Ya que vamos trabajando, el marcador continúa, ¿sí? Dentro del trabajo, o sea, hacemos el punto y lo volvemos a colocar para no perder nuestro centro, para luego poder ubicar los aumentos en caso que alguna lo quiera hacer, lo necesite y demás. Entonces, aquí voy a colocar mi primer punto alto. Y entonces en el punto siguiente, ahí coloco mis 2 puntos altos que va a ser mi aumento. Y esto es lo que vamos a repetir. Un punto por cada punto y cuando llego al otro lado hago lo mismo. Pongo 2 aquí, dejo 1, 1 y 2 aquí. Continúo haciendo un punto por cada punto y acá al final, antes de llegar al último punto, que luego se une con un punto deslizado, en el punto anterior a ese coloco mis 2 puntos altos. Y así vamos a trabajar el largo y el ancho que cada una desee en su cuerpo de su suéter. Porque yo los voy a trabajar hasta alcanzar, ¿sí?, el ancho que yo necesito en mi torso, ¿sí? Entonces, cuando yo alcance aproximadamente los 48 centímetros, que es lo que le quiero aumentar yo, en este caso, al cuerpo, ¿sí? Ahí, más o menos. Entonces, cuando llegue a ese ancho, me voy a detener con los aumentos. Yo acá ya tengo completado el largo de mi suéter, realicé una de las mangas. Les voy a mostrar cómo vamos a levantar los puntos de las mangas. Entonces, acá en esta hilera de puntos altos, que en mi caso es la que, digamos, sale del canesú, que luego es la que retomo aquí en la parte de la espalda, ¿sí? Acá vamos a trabajar en toda la circunferencia de la manga. Lo que hacen en una manga se lo anotan en un papel, ¿sí?, para poder replicarlo luego en la otra manga. ¿Por qué les digo esto? Porque como esto es un trabajo artesanal, a veces tenemos que hacer algunas adaptaciones, ¿sí?, colocar algún puntito extra en algún lugar donde por ahí nos queda un huequito, ¿sí? Entonces yo tengo acá la hilera de puntos altos que viene desde la espalda hacia el frente. Ahí me voy a introducir y voy a unir, ¿sí?, de manera muy sencilla. Yo en mi caso, recuerden que hice la hilera de vueltas acortadas, pero no le puse las cadenitas en el bajo manga. Pero cada una lo va a hacer de acuerdo a lo que tenga. Si tienen las vueltas acortadas, si tienen cadenita, cadenita. Y por supuesto que va a ser según el tamaño, el talle que ustedes estén haciendo, ¿ok? Yo en mi caso levanté, me voy a introducir acá. En mi caso levanté 50 puntos, ¿sí?, como referencia en mi circunferencia. Aquí voy a levantar 3 cadenitas o 2, o pueden hacer un, ¿cómo se llama?, el falso punto alto. Y voy a ir levantando un punto por cada punto que se me presente. Si en las uniones, o sea, en la transición por ahí, de la manga al cuerpo o del cuerpo a las vueltas acortadas o a las cadenitas les queda un huequito, colocan un punto más ahí, ¿sí? Ustedes lo van haciendo y si ven que les queda un espacio que no es armonioso, no queda estético, que parece que la prenda tiene un agujero ahí o algo que no queda bien visualmente o estéticamente, le agregan un punto más que siempre luego se puede disminuir, ¿sí? Esta parte es muy sencilla. Yo la manga la trabajé toda en puntos altos, ¿sí? Derecho y revés, uniendo al final de la vuelta. También se puede trabajar derecho y revés sin unir y luego cuando terminan la prenda cosen el bajo manga. Aquí estamos llegando a las vueltas acortadas. La que puso las cadenitas, ahí por supuesto es un punto
por cada cadenita que tengan, ¿sí? Se pusieron 6, 8, 10 cadenitas. Yo le hice una manga en este caso bastante pegadita, pero todos los suéteres los hago diferentes. Bueno, aquí llegamos a la parte de las vueltas acortadas, ¿ven? Entonces, aquí tengo las hileras, o sea que los puntos los tengo de manera vertical, o sea, están paraditos. Entonces, por cada punto alto aproximado que tengo aquí, o esa altura que me corresponde, voy a tratar de ubicarle 2 puntos. Esto es aprox, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar uno en la unión ahí, como para cerrar ahí el triángulo y que no me quede un agujerito. Acá en la parte baja de este punto alto, a ver si engancho 2 hebras mejor. Ahí voy a colocar uno. Acá en la parte alta del punto voy a tratar de ubicar otro. Aquí otro. Acá en la parte alta coloco otro. Y vamos a ir girando de esta forma. Y acá puse uno. Voy a colocar como tengo acá. Acá en la parte baja voy a colocar uno. Acá en la parte alta voy a colocar otro. Lo voy a enganchar aquí. No, mejor lo voy a enganchar aquí. Ven que esto no es algo exacto, chicas. A veces depende cómo está enganchado el punto, si se nos abre, si no. Bueno, y acá estoy llegando como al final, ¿sí? Entonces voy a enganchar uno más aquí. Cuando termino de colocar los puntos que a la vista a mí me parece que me cierra, digamos, y que me queda estético, bueno, ven que ahí quedó parejito. Yo acá tendría que unir ahora, ¿sí? Entonces, presento ahí, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es contar, a ver cuántos puntos tengo, para ver si tengo 50 igual que en la otra manga. 28. Y ven que con la cadenita me quedan 49, o sea que me estaría faltando un punto a mí, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es, en esta partecita acá al final, agrego, primero reviso si en algún lugar me quedó algún huequito donde yo necesitaría colocar algún punto. No, me parece que no. Entonces simplemente para trabajar de la misma forma que del otro lado, voy a agregar un punto más para que me queden los 50 puntos, ¿sí? Entonces, coloco un punto aquí y agrego un punto más aquí en la parte central y ya tengo mis 50 puntos. Y ahora uno a la cadenita. Giramos el tejido y ahora simplemente vamos a trabajar derecho y revés colocando un punto alto por cada punto que hayamos montado. Entonces, para las disminuciones de nuestras mangas, yo aquí realicé 2 hileras, derecho y revés. Ahora, cuando vengo a mi tercera hilera, que me corresponde del derecho, levanto 2 cadenitas que van a equivaler a un punto, realizo un punto más y recién ahora voy a hacer mi primer disminución. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer 2 puntos altos sin terminar, que luego los cerramos todos juntos. Repetimos. Tengo mi primer punto, mi segundo punto y recién ahora en el tercer y cuarto punto los voy a hacer juntos. Tomo hebra, me introduzco en el punto, hago un punto alto sin cerrar, tomo hebra, me introduzco en el próximo punto, punto alto sin cerrar y cierro todo juntos. De esa manera disminuí 2 puntos en uno, ¿sí? Ahora voy a dar toda la vuelta y al final de la hilera, ¿sí? Vamos a dejar en nuestras disminuciones 4 puntos centrales y a cada lado vamos a realizar nuestras disminuciones.
al inicio y al final de la hilera. Entonces ahora van a hacer un punto por cada punto que tengan y cuando llegan aquí, que ven que les faltan, cuentan 1, 2, estos dos es un punto por cada punto y estos dos que están aquí los van a cerrar juntos haciendo 2 puntos altos, ¿sí? Un punto en cada punto sin cerrar y luego los cierran juntos de esta manera. Entonces en esta hilera van a haber disminuido en total 2 puntos, uno aquí y uno al final. Una vez que completamos entonces nuestra manga, ¿sí? Que la venimos trabajando, yo en mi caso con la aguja de 4 milímetros, me voy a pasar a una aguja medio punto menos, que sería la de 3,5 en este caso, ¿sí? Y vamos a realizar el puño. Recordamos que a la manga entonces yo le hice 5 disminuciones, le reduje en total 10 puntos, ¿sí? Arranqué con 50 puntos, me quedé con 40 y hicimos las disminuciones, la primera en la tercera hilera y después cada 4 hileras le fui haciendo las disminuciones. Aquí se ven, aquí tenemos una y aquí está la otra, ¿sí? Y esta es la unión bajo manga que la fuimos trabajando en circular, ¿sí? Derecho y revés, uniendo al final con un punto deslizado en la primera cadenita. Lo mismo que realizamos aquí en el puño, por supuesto que lo vamos a realizar en la otra manga, que yo ya lo tengo hecho, y es lo mismo que ustedes van a realizar en la parte inferior de nuestro suéter, ¿sí? Entonces, venimos aquí y yo en mi caso trabajé una cadena de 9 puntos, o sea que el elástico va a estar compuesto por 8 puntos bajos, ¿sí? Yo terminé en una vuelta del derecho, pero ustedes pueden terminar en la vuelta del revés, es indistinto. Entonces, vamos a arrancar haciendo 9 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que tenemos nuestras 9 cadenitas, vamos a volver para atrás desde la segunda cadenita, desde la aguja, ¿sí? Contamos 1, 2 y nos introducimos ahí y vamos a colocar un punto bajo por cada cadenita que cada una haya montado. Cadenita con los puntos bajos. Cuando llegamos a la base del suéter, lo que hacemos es, aquí esta es la cadenita que está tomada, que es con la que inicio. Me voy al próximo punto, ¿sí? Me introduzco ahí con cuidado y hago un punto deslizado. Y repito, me voy al próximo punto y hago otro punto deslizado. Una vez que tenemos hecho 2 puntos deslizados en la base, giramos el tejido, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar de vuelta, o sea, ida y vuelta. Recuerden mirar aquí en la base, ¿sí? Van a ver estas 2 cadenitas, 1, 2, que son los 2 puntos deslizados, esos los saltamos y nos vamos al punto bajo. Y vamos a trabajar ahora solamente en la hebra posterior, como hicimos en el cuello, ¿sí? Entonces vamos tomando punto por punto en la hebra posterior, ¿sí? De esta forma y vamos colocando un punto bajo por cada punto que tengamos. Vamos a tomar el punto exterior, ¿sí? El que está más cerca nuestro, no el de atrás, el de adelante, el de aquí. Y vamos a ir uniendo con punto deslizado a la cadenita que tenemos enfrente.
la última cadenita, ¿sí? Cerramos, cortamos hebra y escondemos. Y de esta manera nos queda ahí unido el proyecto, ¿sí? Bueno, espero que les guste. Nos vemos en la próxima.